soy Cecilia Teirs, soy doctora en psicología y bueno, trabajo desde hace muchos años en la Universidad Camilo José Cela como docente, donde dirijo el máster de Neurociencia Cognitiva y Educación. Y bueno, la verdad es que la psicología para mí es una pasión y ya cuando lo mezclo con la neuropsicología que te permite tener el sustrato y comprender un poquito mejor la conducta, pues me apasiona todavía más, ¿no? Entonces lo aplico, no solamente soy docente, sino que también paso consulta como neuropsicóloga y psicóloga clínica, ¿no? Entonces, bueno, os animo a que yo voy a intentar contaros así un poco sucintamente algunos aspectos que yo creo que son muy importantes para entender cómo es el desarrollo de vuestros hijos, ¿no? De nuestros hijos, que yo también tengo una hija de 2 años que le comentaba a Guadalupe que está enferma, a hoy justo, así que si de repente aparece por aquí, que espero que no, pues intentaremos, pues os la presentaré, pero vamos, que ahora debería estar durmiendo. Bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que también os animo a que una vez que finalicemos, yo intentaré ajustarme un poco a esos tiempos y bueno, que me planteéis las dudas que tengáis y en la medida en la que yo tenga posibilidades, pues os responderé, ¿vale? Para mí este es un tema que, que da pie a mucho más, ¿vale? Muchísimo más, no solamente antes, de hecho también lo hablábamos con Guadalupe, esto no es solamente 0,6, es algo que nos permite entender pues aspectos como qué ocurre en la adolescencia, ¿no? Porque tienen esa conducta tan desinhibida o, bueno, que a veces les cuesta, ¿no? La planificación, la toma de decisiones, ese tipo de cosas, sino que también pues, nos permite quizá entender pues, muchos aspectos de lo que es nuestra vida cotidiana, también incluso cuando envejecemos, ¿no? O cuando somos adultos y estamos en momentos en los que incluso nos cuesta recordar cosas o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, os animo a que después participéis y que planteéis vuestras dudas y ya os digo, en la medida en la que yo pueda, pues os aportaré mi pequeño grano de arena a resolver una duda que puede existir por ahí. Muy bien, Cecilia, venga, pues cuando quieras, muchas gracias. Siempre es un honor Bueno, contar con una persona como tú, tan apegada a la casa, como nos he solemos crecido llamar a aquí, yo los creo. colegios, y bueno, pues contar con tu experiencia para darnos pues esa visión bueno, que nos puedes de alguna manera aportar y sobre todo a las familias para entender mejor el cerebro, como dices tú, del niño que aprende, ¿no? Así es que Sí, nada, cuando quieras, Cecilia, un abrazo grande y yo ya me quito la bueno. cámara. Un abrazo. Bueno, muy bien, Chao, muchísimas gracias gracias. Guadalupe y también un placer estar aquí. Me parece que además pues es algo que yo disfruto mucho, ¿no? Poder hablar también con otros padres y transmitirles parte de mi experiencia, igual que me encantaría escucharos a vosotros transmitiendo parte de la vuestra, que seguro que también sería muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, pues si os parece, comparto pantalla. Lo vamos a ver a través de este PowerPoint. Eh, y ahora, ahí está. Vale. Sí, es lo que te iba a Bien, decir. Digo, ponlo en modo presentación, pero ya lo has hecho. sí, ya está, ya está. Bien, bueno, la charla de hoy, como bien sabéis, tiene por título Neurociencia e Infancia, ¿no? La neurociencia yo creo que da una base importante o una base de comprensión importante para entender un poco qué es lo que está ocurriendo a nuestros hijos, ¿no? Y qué es lo que necesitan. Y sobre todo cómo podemos apoyarles y ayudarles, ¿no? Ocurren cosas como, por ejemplo, que de repente uno de nuestros hijos tengan una rabieta, ¿no? Y que nos cueste entender por qué no es capaz de parar. Bueno, el por qué está aquí, ¿no? El que están viviendo una serie de unos procesos de cambio en los que todavía les está costando, ¿no? Entonces, dentro de esta charla de neurociencia e infancia, pues el objetivo es un poco dar unas pequeñas pinceladas, ya os digo que este tema da para muchísimo, acerca de cómo entender el cerebro de nuestros hijos para poder criar con conciencia, ¿no? El modo en el que vamos a estructurar esta pequeña charla es, primero vamos a ver o hablar acerca
o nos vamos a plantear, ¿no? Más tampoco voy a daros mucha información al respecto, pero sí que me gustaría que nos cuestionáramos cómo es el cerebro de un niño, para después hablaros de algunos principios del neurodesarrollo que quizás son los más fundamentales para entender qué es lo que ocurre. Y finalizaremos hablando un poco acerca de qué necesitan nuestros hijos en esta etapa, porque nos plantearemos realmente cómo son y cómo entienden el mundo, ¿no? Cómo se relacionan con el mundo y por tanto qué podemos hacer o qué es lo que sería deseable que ocurriera en su entorno. Entonces, lo primero es cómo es el cerebro de un niño, que aquí me gustaría, pues eso, ¿no? Lo que os decía, que reflexionásemos. ¿Cómo es el cerebro de un niño? Pues un niño al final, si nos planteamos o si pensáis, y yo sé lo que es también el recordar el día en el que nace nuestro hijo, cualquiera, sea el primero, segundo, tercero, eh, la emoción, ¿no? que sentimos en el momento en el que nace y que vemos que pues nos impresiona que algo tan pequeño y a la vez tan grande haya estado en nuestro interior, nosotras como madres, ¿no? O en el interior de nuestra pareja si somos los padres. Y cuando nace, de repente, pues lo que vemos es que es un pequeño ser que está ahí, que es muy vulnerable, que busca el pecho para amamantarse y que llora, ¿verdad? Y que se comunica con nosotros a través, pues principalmente de eso, ¿no? Del llanto y de la búsqueda de contacto, de calor bueno, de solicitar la alimentación o el aseo o que simplemente se le haga caso porque necesita que se le atienda, ¿no? Fijaros cuál es la diferencia de eso, ¿no? Ahí yo tiendo a decir que, bueno, un recién nacido es como una pequeña ameba, ¿no? Es decir, pues en el fondo, si lo pensamos, cualquiera de nosotros hemos sido eso, ¿verdad? Hemos sido ese recién nacido bueno, que estaba en brazos de nuestros padres y que era absolutamente vulnerable y que no sabía ni siquiera de su propia existencia o no sabía que su mamá y su papá eran su mamá y su papá, aunque sí que existía ya un cierto vínculo hacia ellos porque la naturaleza nos hace así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese niño, en ese cerebrito, para que poco a poco eso se convierta en lo que somos nosotros hoy en día, ¿no? Que somos personas muy complejas, con una capacidad de saber qué es lo que, bueno, conceptos, ¿no? Como simplemente una mesa, qué es una mesa, sabemos que tenemos una identidad propia, sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, ¿no? Todas esas son cosas que un recién nacido no sabe y no lo sabe pues porque todavía no tiene, o sea, una relación no ha experimentado cosas y sobre todo todavía no ha madurado, ¿vale? La, mm, la importancia de por qué lo llamo el cerebro del niño, por qué me fijo tanto en lo que es el cerebro del niño, porque yo suelo decir que un niño cuando nace con su cerebro un poco desenchufado, ¿no? Es decir, nace con, bueno, pues prácticamente todo lo que tiene que tener, pero todavía no está formado, ¿vale? Y vamos a ver que su formación realmente, o terminar de madurar como tal, va a terminar de madurar aproximadamente sobre los 21 años, ¿no? Entonces, fijaros todo ese proceso que se va a generar, que hablamos de que es el desarrollo evolutivo, va a ir acompañado de muchos cambios dentro de lo que es el cerebro. Lo que diferencia el cerebro de un niño del cerebro de un adulto es que el cerebro del niño está en desarrollo. El cerebro de un adulto tiene cambios, hay procesos de cambio que van a estar a lo largo de toda la vida. Gracias a eso podemos seguir aprendiendo siempre, pero el cerebro de un niño está prácticamente virgen, ¿no? Es decir, tiene que explorarse a sí mismo, tiene que conseguir ir creando y configurándose para poder ir generándose como persona adulta que ya tiene muchísimo más conocimiento, ¿no? Y que se puede desenvolver pues, de una manera completamente autónoma. Entonces, en todo ese proceso en el que, bueno, en el que un niño nace, y ya os digo, nace un poco con ese cerebro medio desenchufado,
es importantísimo lo que haga el contexto, ¿vale? De hecho, no existe un buen desarrollo sin un contexto que lo acoja, ¿no? Entonces, ahí es donde creo, ¿no?, que hay pues tres elementos fundamentales para asegurarnos de que existe un buen desarrollo en estos niños que están en pleno crecimiento, ¿no? Por un lado, tendríamos lo que es el cerebro, ¿verdad? Es decir, lo que es ese desarrollo evolutivo, ese desarrollo madurativo que tiene sus propias reglas y que van a aparecer, ¿no? En relación con lo que es su contexto, ¿verdad? Lo que sería todo el contexto social, familiar, educativo, ¿no? Que es lo que realmente va a fomentar y apoyar que ese crecimiento, esa maduración sea la correcta. Y una vez que estos elementos se dan de la manera correcta, lo que va a pasar es que empiezan a emerger cosas que podemos hacer, ¿no? Igual que no somos capaces de correr si antes no somos capaces de caminar, pues hay una serie de funciones cognitivas que no pueden aparecer si previamente no han aparecido otras cosas, ¿no? Entonces, eso es de lo que nos tenemos que asegurar y es un poco de lo que hoy pues, vamos a estar hablando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo, al final, lo que podemos esperar, si lo vemos así a nivel global, porque al final esto, como hablamos inicialmente del cerebro, pues el cerebro es algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos esperar si lo vamos viendo por etapas evolutivas? Bueno, pues en esos 2 primeros años de vida, que entiendo que a lo mejor algunos de vosotros tenéis hijos en estas edades, lo que esperamos son niños que exploran el mundo muy desde lo sensorial, aprendiendo a moverse, aprendiendo incluso a identificar pues que sus manos son suyas, ¿no? Que este es un momento muy bonito de los bebés, cuando de repente miran sus manos y las miran con mucha atención y de repente parece como si estuvieran viendo un alien, ¿no? Porque empiezan a ser conscientes de que hay algo que ellos mismos pueden manejar a través de una orden que dan a su cerebro, que es la de ser capaces de dirigir ojos y manos a un mismo punto, ¿no? Entonces van a ir comprendiendo y conociendo el mundo desde lo sensorial y lo motor. Cuando ya llegan y empiezan a decir sus primeras palabritas. Cuando ya están en esos 3, 6 años, su manera de explorar el mundo ya empieza a ser bastante más compleja, porque son niños que ya pues tienen una cosa que se llama la permanencia del objeto, que es ser capaces de recordar que existe un objeto aunque no lo estén viendo, ¿no? Y eso les permite pues empezar a tener pues, muchas habilidades nuevas, ¿no? Y entre ellas, por eso se caracteriza mucho el que exista el juego simbólico, ¿no? Este juego de roles de las mamás, los papás, vamos a jugar a la escuela, vamos a jugar al supermercado, ¿no? Es decir, en el que cada uno pues, se pone un rol y a través del lenguaje, porque es un periodo en el que hay muchísimo lenguaje, ya empiezan a ser mucho más capaces de entender el mundo social en el que se encuentran, ¿no? Y de hecho esa es la labor que tiene ese juego simbólico. De hecho, también esta es una etapa en la que es muy característico que existan rabietas, ¿no? Y esas rabietas pues vienen un poco porque, bueno, porque están en un periodo de crecimiento en el que todavía no tienen herramientas suficientes para autorregularse y por eso también necesitan del adulto, ¿no? Entre los 6 y 12 años ya son niños mucho más complejos en los que, bueno, pues necesitan, ya tienen una capacidad de pensamiento bastante más desarrollada, pero que todavía está muy ligada a lo que es la realidad. Sin embargo, ya pueden ir haciendo, pues, pensamiento más inductivo, ¿no? Es decir, de ir ver pues una serie de cosas que ocurren y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y también empiezan a dar mucha más valor a lo que es la amistad y a otro tipo de forma de relacionarse con su entorno.
Entre los 12 años y la adolescencia ya lo que nos vamos a encontrar son pues niños que se están buscando a sí mismos, en los que quizá los padres empiezan a tener menos peso, y ganan más peso, los grupos de amistad, pero porque están en plena búsqueda de su propia identidad, ¿no? Y están intentando encontrar quiénes son, qué es lo que quieren y crearse a sí mismos, ¿no? Y crearse y creerse, que eso es también algo que en la adolescencia suele costar. Cuando ya pasa todo ese periodo, pues llegamos y somos jóvenes adultos que queremos comernos el mundo y poco a poco nos vamos asentando hasta llegar a ser adultos que tienen una vida bastante más estructurada, en la que muchas veces pues ya piensas en tener tú tu propia familia y finalmente llegamos a lo que es el adulto mayor, ¿no? En el que también bueno, pues, todo ese proceso de crecimiento de nuestro cerebro está ahí, es decir, ya se ha asentado desde hace muchos años, es decir, en los jóvenes adultos ya está asentado. Sin embargo, también hay, nuestro cerebro vuelve a ser muy importante precisamente por todo el tema de posibles deterioros, ¿no? Y fijaros que hay una cosa preciosa y es que hay un concepto que se llama reserva cognitiva, que es que todas las cosas cognitivamente estimulantes que hagamos a lo largo de nuestra vida, van a influir en que tengamos una mayor capacidad o que tengamos menor posibilidades de que la enfermedad de Alzheimer o un deterioro cognitivo se represente, ¿no? ¿Y por qué os cuento esto cuando estamos hablando de infancia? Porque precisamente todo lo que hagamos en nuestros primeros años de vida y todos los hábitos y todas las cosas que hagamos para que ellos adquieran una vida activa, participativa y con buenos hábitos de vida, fijaros que no está influyendo solamente en su desarrollo en ese periodo concreto para ser mejores estudiantes, para ser mejores hijos, para ser mejores amigos, sino que está influyendo y fijaros lo bonito que es en que el día de mañana sean adultos mayores con menos posibilidades de que esa enfermedad de Alzheimer o ese deterioro cognitivo pues realmente llegue a materializarse, ¿no? Funcionalmente, aunque tu cerebro esté realmente lleno de agujeritos y de la enfermedad. Como tienes un cerebro que ha sido mucho más estimulado y que es mucho más flexible, pues digamos que va a permitir que esos adultos mayores pues tengan menos posibilidades de Alzheimer, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto es un apunte para, para que, bueno, para dejar una semillita con respecto a la importancia que tiene realmente no solamente en el presente, sino en todo el bagaje que esto te va a dar a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y centrándonos ya de manera más concreta en cómo se desarrolla el cerebro, ¿no? Porque eso hemos hecho ahí como un pequeño, bueno, pues hemos hablado un poco en general de qué es lo que ocurriría a lo largo de lo que es el desarrollo. Os comparto aquí pues una gráfica que es muy famosa, es una gráfica que se utiliza siempre porque desde que se hizo es, digamos que marca un poco el conocimiento que tenemos en neuropsicología del desarrollo, ¿no? Y es que, fijaros, esto sería el nacimiento, ¿verdad? Estos son meses de vida, esto sería ya 1 año, 2 años, 4 años, 6 años, ¿vale? Y lo que nos dice esta gráfica es que nos indica un poco cuándo se desarrollan los distintos lóbulos cerebrales, ¿vale? Tenemos en nuestro cerebro, está conformado de distintas estructuras y los lóbulos cerebrales lo que hacen es que, bueno, pues dan soporte a que aparezcan funciones, ¿vale? Es decir, por ejemplo, yo soy capaz de oler algo o escuchar algo o ver algo gracias a que tengo una corteza sensorial, ¿vale? Y soy capaz de escuchar un ruido a mi derecha y girar la cabeza para mirar porque hay una integración, ¿vale? Y esa integración tarda un poquito más en hacerse. Para que eso sea posible, necesitamos contar con una estructura dentro de nuestro cerebro que realmente recoja toda esa información, la procese y me haga entenderlo, ¿vale? Entonces, dentro de esas cortezas y esos lóbulos,
la primera corteza sensorial, esto es el periodo en el que se desarrollan, ¿vale? La corteza que se va a desarrollar inicialmente es la corteza sensoriomotora, ¿vale? Que sería toda esa parte más de la sensorialidad y la motricidad. Fijaros que empieza a desarrollarse antes de lo que es el nacimiento y finalizaría pues ya sobre los 2, 3, 4 años, es decir, a ella va terminando poco a poco de desarrollarse. Pero fijaros que el gran crecimiento inicial lo tienen al principio. Y si nos fijamos realmente, si pensamos en un bebé, ¿no? Un recién nacido, que se va haciendo bebé y va, pues, por ejemplo, lo que os decía antes, ¿no? De repente mirarse las manos y sorprenderse porque tiene algo delante suyo que más o menos puede controlar. Y luego cuando empieza a lanzar su manita para agarrar cosas y golpearlas, y luego cuando ya empieza a gatear y a caminar y después correr, en el fondo, fijaros que es el modo en el que conocen el mundo los niños, ¿no? Es decir, antes de que un niño sea capaz de decirte una palabra, lo que es capaz de hacer es empezar a mover sus manos y a recibir información a través de sus sentidos, ¿no? Pues eso es precisamente porque la corteza sensoriomotora es la primera que se va a desarrollar. La segunda que se va a ir desarrollando y que va a terminar de desarrollarse antes sería la corteza de asociación parietal y temporal, que es la corteza que está más asociada al lenguaje, ¿vale? Es decir, cuando los niños van a empezar a explotar el lenguaje, cuando realmente van a empezar a hablar, cuando van a... Porque comprender empiezan a comprender bastante pronto, ¿no? Pero hablar les cuesta más. Y si además son bilingües, pues suelen empezar a expresarse más tarde, no porque tengan menos capacidad y les cueste más, sino porque tienen que hacerlo en dos idiomas y muchas veces aprenden una misma palabra en dos idiomas con dos pronunciaciones completamente diferentes. Entonces, obviamente, ahí se tarda un poco más, ¿no? Entonces, esa segunda, digamos que la segunda parte que se va a desarrollar de nuestro cerebro sería esa corteza de asociación parietotemporal. Y ahí fijaros que efectivamente el lenguaje que explota aproximadamente a los 2 años es porque, claro, ya tiene un soporte suficiente como para empezar, ¿no? Y ahí poco a poco, de los 2 años en adelante, ya el lenguaje se empieza a hacer infinitamente más complejo, ¿no? Al principio, pues con palabras, palabras funcionales, luego con palabras así como magua, ¿no? De mamá, dame agua, después ya pasan a mamá, agua, cosas así, ¿no? Es decir, van haciéndolo cada vez más complejo, pero poquito a poco, ¿no? Entonces, esa sería la segunda que va a aparecer, ¿no? Y por tanto, aquí ya pueden entender el mundo o ya pueden expresarse mucho mejor y ya van a empezar a decir qué es lo que quieren y qué es lo que piensan, lo que va a ayudar, por ejemplo, a que tengan menos frustración, ¿no? Y por último, la que se va a desarrollar es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la corteza que está asociada a elementos como la inhibición, la planificación, la organización, la flexibilidad que nosotros tengamos, ¿no? La flexibilidad cognitiva. Es decir, es lo que está vinculado a un proceso cognitivo o unos procesos cognitivos que se denominan funciones ejecutivas, que son las más complejas con las que vamos a contar. Y esto es algo que se va a terminar de desarrollar realmente sobre más o menos aquí, sobre los 21 años, ¿vale? Esta es la razón por la que muchos adolescentes, pues, bueno, que los adolescentes cuando tienen esas conductas más desinhibidas y tienen pues más dificultades a la hora de organizarse, planificarse y demás, es precisamente porque esta corteza está terminando de madurar, ¿no? Y entonces están en pleno proceso de cambio. De hecho, lo que vamos a ver es que cuando tienen esos grandes momentos de cambio, ¿no? De que hay una de esas cortezas que está terminando de madurar y de desarrollarse, que ahora veremos cuáles son los mecanismos que hay por debajo,
pues lo que va a pasar es que los niños, pues a veces están un poquito más alterados, tienen problemas, más problemas de conducta, porque les cuesta más regularse a ellos mismos y también tienden a tener más problemas en lo que es el establecimiento del sueño, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que saber de esto? Para entender bien todos estos mecanismos que hacen que, pues, las distintas estructuras maduren y las funciones emerjan, es decir, que el niño de repente sea capaz de coger algo o sea capaz de hablar o sea capaz de atender o de inhibir su conducta? Bueno, pues van a depender de dos grandes elementos que son de los que vamos a estar hablando pues a lo largo de los próximos minutos, ¿no? Que serían los mecanismos de maduración cerebral, que son cosas que ocurren, ¿vale? Que son procesos biológicos que están predeterminados por nuestra naturaleza y que van a seguir una secuencia temporal. Es decir, eso son momentos en los que hay algo que tiene que ocurrir. Esto es pues como la pubertad, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo llega a un momento en el que está preparado para convertirse en adulto, lo que no significa que yo como persona esté preparada para ser adulta, ¿no? Pero mi cuerpo sí. Entonces, los mecanismos de maduración cerebral existen y van a aparecer. Entonces, lo importante es que aparezcan habiendo preparado el camino para que realmente lo que hagan sea realmente de utilidad, ¿vale? Y ahora veremos bien por qué. Y el otro elemento fundamental sería la experiencia y el ambiente, ¿no? Es decir, los mecanismos de maduración cerebral están ahí y van a aparecer, pero lo importante para que la calidad de mi desarrollo sea la adecuada es que la experiencia que yo tengo acumulada y todo lo que yo hago y cómo me relaciono con mi entorno sea de una calidad suficiente como para que realmente mi desarrollo sea el óptimo, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, espero que esté más o menos claro, aunque sean conceptos quizá a veces un poco complejos y contarlo así en tan poco tiempo siempre deja muchas cosas en el tintero, pero os voy a hablar ahora precisamente de qué ocurre, ¿no? Cuáles son esos principios del neurodesarrollo, esos principios madurativos que tienen que ir acompañados de que nosotros en el entorno seamos capaces de darles la mejor experiencia posible. El primero de ellos es el concepto de sinaptogénesis, ¿vale? ¿Qué es la sinaptogénesis? Bueno, la sinaptogénesis es el proceso de sinaptar neuronas, ¿vale? Sabéis que el cerebro se conforma de neuronas que cuentan siempre con un soma y con un axón y que luego están las dendritas, ¿no? El axón además va a estar recubierto por una vaina que se denomina mielina, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nacemos con muchísimas neuronas, muchísimas, muchas más de las que vamos a necesitar, ¿vale? Pero ¿qué ocurre con esas neuronas? Que esas neuronas están sin enchufar, es decir, están sin sinaptar las unas con las otras. ¿Qué es lo que ocurre cuando dos neuronas sinaptan? Bueno, lo que ocurre es que se producen aprendizajes, es decir, esto es tan bonito como que cuando nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas, lo que estaba ocurriendo es que nuestro cerebro se está reestructurando para que ese aprendizaje tenga una base, ¿vale? Una base material. Y esa base material sería la sinaptación de las distintas neuronas, ¿no? Esto va a ocurrir antes del nacimiento y, o sea, empieza a ocurrir antes del nacimiento y precisamente por eso cuando un recién nacido nace, ya es capaz de reconocer la voz de su madre, ¿no? Es decir, escucha la voz de su madre, que ha estado escuchándola los 9 meses que ha estado en el interior de ella, escucha la voz de su madre y entonces se calma. ¿Por qué? Porque ya existe un aprendizaje por su parte, ¿no? Ya ha habido neuronitas que se han sinaptado para comprender que eso es algo que le puede relajar, ¿no? Y esto, cuando más capacidad de sinaptación, es decir, más capacidad en el fondo de aprendizajes nuevos vamos a tener, es en nuestros 3 primeros años de vida. Y en realidad 6, ¿vale? Pero los 3 primeros años de vida son los que realmente
vamos a contar con mayor capacidad de sinaptogénesis, ¿vale? Que sería eso, el sinaptar neuronas para establecer nuevos aprendizajes. El segundo concepto es el de la mielinización. La mielinización es en esta neurona que vemos aquí, ¿no? La mielina es esta vaina que recubre el axón, ¿vale? Cuando nosotros nacemos, nacemos con muy poquita mielina. Entonces, ¿cuál es la función de la mielina? Pues hacer que la conexión sea mucho más rápido y mucho más eficiente, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros nacemos, hay determinados periodos evolutivos en los que nuestros mecanismos cerebrales lo que hacen es producir una mielinización masiva de las neuronas, ¿vale? Es decir, nosotros nacemos con un montón de neuronas sin enchufar, se empiezan a enchufar, empezamos a ver cuáles son las conexiones que realmente se están usando, es decir, cuáles son los aprendizajes que se repiten, y esos aprendizajes que se repiten van consolidándose, ¿vale? Se van haciendo, esas sinapsis entre neuronas se van haciendo cada vez más fuertes porque yo lo voy repitiendo, 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 y de repente llega un periodo en el que mielinizan todas las neuronas que hay en una determinada área, ¿vale? De tal manera que si os fijáis, esto es un recién nacido, esto es un niño de 2 años, cuando el hecho de que lo veáis más negro implica que hay más mielina. De hecho, la mielina, porque es como si fuera una diapositiva, ¿vale? La mielina es la sustancia blanca, ¿vale? Cuando hablamos de sustancia blanca, de lo que estamos hablando es precisamente de que existe mielina, ¿vale? Que las neuronas cuentan con una gran capa de mielina. Y de hecho se considera que esa sustancia gris, esa mielina, es un índice de maduración cerebral. No necesitamos mucha sustancia gris, lo que necesitamos es que haya una proporción grande de sustancia blanca, ¿vale? Em, y de hecho no necesitamos muchas neuronas, sino que necesitamos neuronas bien conectadas que además pues tengan, digamos, esa banda ancha, ¿no? Bueno, ahora ya ni siquiera es eso, pero que tengan esa capacidad de transmitir la información de manera muy rápida, que es lo que va a permitir la mielina en sí misma, ¿no? El tercer concepto, que a mí este concepto me encanta, es el de poda sináptica. La poda sináptica, ¿en qué consiste? Bueno, fijaros, esto son la semana 36 de gestación. Estos son neuronas, ¿vale? Estas son neuronas, aquí estaría su soma, con todo su axón, ¿no? Sus dendritas, etcétera, etcétera. Y fijaros que, bueno, pues lo que os decía, están desenchufadas, ¿no? Hay muchas, pero están sin conectar. Cuando nacemos, bueno, pues esas primeras experiencias que tenemos empiezan en la relación con el ambiente y con los nuevos aprendizajes, pues ¿qué ocurre? Pues que empiezan a sinaptar entre sí. Sobre los 3 meses, claro, en los primeros meses de vida también los niños duermen mucho. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no pueden asumir tanta información y tanta experiencia, tanta estimulación, ¿no? Y necesitan grandes periodos de sueño. Entonces, a los 3 meses todavía, bueno, pues hay algunas que se han utilizado y que han empezado a sinaptar, pero fijaros, vosotros que sois padres, sobre los 3 meses los niños ya empiezan a estar más despiertos y 4, 5, 6 meses ya empiezan a moverse mucho más y a estar como mucho más en contacto con el mundo. Pues fijaros cómo es, ¿no? Que todo lo que se produce, cómo empiezan a sinaptar unas neuronas con otras y fijaros cómo es a los 2 años. Se ve que hay sinapsis que son más potentes, ¿verdad? Pero es un verdadero follón lo que hay aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que contamos con un mecanismo de maduración cerebral denominado poda sináptica, que como su nombre indica, es como una poda, ¿vale? Es como si llegara de repente alguien y dijera, bueno, pues voy a podar, voy a cortar todas aquellas conexiones que no se están usando. Es decir, no va a cortar lo bueno, o sea, no va a cortar lo malo y dejar lo bueno. Lo que va a cortar son aquellas sinapsis
que no se están utilizando. Por tanto, va a cortar todos aquellos aprendizajes que no se están utilizando, ¿no? Y va a dejar aquellos que se utilizan más y de manera más potente, ¿no? De tal manera que permite que nuestro cerebro sea mucho más eficaz, porque de esa manera lo que conseguimos es que pues yo ya no tengo un lío en mi cabeza de por dónde tengo que ir o qué tengo que hacer, sino que realmente pues sé que si quiero hacer esto, tengo que hacer uso de tal aprendizaje, ¿no? Entonces, nuestro cerebro lo que va haciendo es limpieza, ¿vale? Fijaros aquí cómo es a los 6 años, ¿verdad? En la que ya está todo muchísimo más estructurado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay distintos momentos evolutivos en los que estas cosas ocurren, ¿no? Es decir, en los que llega esa poda sináptica y va haciendo limpieza. A los 2 años es un momento muy importante en el desarrollo de los niños y aquí es donde realmente aquí hay un proceso de poda sináptica muy, 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 muy grande, ¿vale? Y de hecho vemos que a los 2 años hay un cambio brutal entre los 2 años y 2 años y medio hay muchas cosas que se empiezan a desarrollar en los niños y que tienen grandes cambios, ¿no? Entonces, fijaros que a los 6 años ya empiezan a tener todo pues, mucho más clarificado, mucho más estructurado. Entonces, a ver, que ahora no me deja pasar. Ahí está, porque no me deja. Perdonadme, ¿eh? De alguna manera esto se ha bloqueado. Vale, así sí. Entonces, ¿por qué es importante todo esto que veíamos? Acerca de la poda sináptica y de todos los otros elementos que hemos visto. Bueno, pues porque estos tres grandes elementos, la sinaptogénesis, la mielinización y la poda sináptica, van a ir apareciendo en determinados momentos, ¿no? La sinaptogénesis siempre, pero todo lo demás pues tiene determinados periodos en los que pues va a mielinizar, van a podar y mielinizar, haciendo que tengamos conductas mucho más eficaces, mucho más efectivas, ¿no? ¿Y en qué se representa todo esto? Pues todo esto lo que permite es que existan conceptos como el de la plasticidad cerebral, ¿no? En concreto, la plasticidad cerebral está relacionado principalmente con esa capacidad de sinaptogénesis. ¿Y en qué consiste? Pues en que nos adaptemos nuestro cerebro se adapta a las necesidades del medio, ¿no? Y para ello lo que hace es establecer los cambios estructurales y funcionales que sean necesarios, ¿no? Y eso, ¿para qué me sirve? Pues para que yo sea capaz de organizarme o planificarme y dar respuesta a las necesidades que identifico a mi alrededor. De hecho, fijaros que lo que vemos es ese desarrollo, ¿no? De lo que estamos hablando. Hoy la charla se centra principalmente en estos 6 primeros años de vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de nuestros hijos en este periodo? Bueno, pues que al principio conocen el mundo desde lo sensorial, van desarrollando el lenguaje y fijaros que poco a poco ya empiezan, ¿no? Cuando llegan sobre los 6 años, son niños que ya también están mucho más regulados, que son mucho más capaces de inhibirse, que son capaces de dar respuesta a las necesidades que hay en el medio, ¿no? Y de hecho, otro de los conceptos que es fundamental para entender todo esto es el de los periodos críticos, ¿no? Es decir, supongo que habéis oído eso de los periodos críticos y sensibles. ¿Eso a qué corresponde o a qué hace referencia? Bueno, pues a que precisamente, ¿no? En estas, en esta maduración de las distintas cortezas cerebrales, hay, digamos que son momentos en los que tienen pues una mayor capacidad de sinaptogénesis, ¿no? Y que tienen pues más capacidad o es el momento en el que al estar en crecimiento, pues lógicamente son más sensibles a lo que ocurra en nuestro entorno, ¿no? Tanto para bien como para mal. Entonces, hay periodos, efectivamente, en los que si, por ejemplo,
un niño no está expuesto a ningún tipo de lenguaje antes de los 3 años, es muy difícil que desarrolle un lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las áreas de tanto sensorial como del lenguaje ya estarían desarrolladas y todas sus conexiones ya se habrían realizado, ¿no? Entonces, esto también es un elemento que tenemos que tener en cuenta para poder dar respuesta a las necesidades de los niños, ¿no? Por ejemplo, para que un niño sea bilingüe, pues puede ser bilingüe adquiriendo un lenguaje a partir de los 11 años, sí, pero va a ser mucho más difícil que realmente sea un bilingüe bilingüe que si está expuesto ya a ambos lenguajes, pues a partir de los 0, los 2 o los 3 años, ¿no? Puede llegar a hablarlo muy bien, pero es muy probable que tenga al menos elementos de pronunciación que no sean especialmente correctos. Entonces, esto sería pues un poco elementos básicos, ¿no? Del neurodesarrollo, en los que están basados principalmente en estos tres grandes conceptos de la sinaptogénesis, mielinización y poda sináptica, ¿no? Es decir, con esto lo que estos tres elementos lo que hacen es ir dando forma y conformando las distintas cortezas, pero sin el contexto, sin el ambiente, no van a poder desarrollarse de la manera correcta, ¿no? Por mucho que hayamos nacido con el potencial de tener todo correctamente desarrollado, no vamos a ser capaces de desarrollarnos adecuadamente, ¿no? Entonces, teniendo todos estos elementos en cuenta, ¿qué necesitan nuestros hijos en estas etapas, ¿no? En los 2 primeros años de vida, fijaros que lo que se desarrollan son, pues eso, toda la parte sensoriomotora del lenguaje y también algunos elementos de la inhibición, de la planificación, porque son funciones ejecutivas. Em, ¿Qué es lo que van a necesitar? Bueno, pues necesitan experimentar, indagar, moverse, que les permitamos, ¿no? El movimiento, la exploración, pero sintiéndose seguros. Para sentirse seguros necesitan tenernos cerca, ¿no? Porque otro de los elementos fundamentales en el que hoy no me voy a meter es el apego, ¿no? Que es un tema precioso y que es muy necesario que lo tengamos en cuenta. Pues para que los niños realmente quieran explorar y quieran ir conociendo su entorno de manera segura, necesitan sentir que tienen una figura de apoyo que está a su lado, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan? Pues eso, tener elementos a su alrededor estimulantes que les inciten a querer moverse, ¿no? Y que estén adaptados a lo que ellos necesitan en cada momento. Además, van conociendo el mundo, pues eso, a través de los sentidos y sobre todo empiezan a tener conciencia de sí mismos, ¿no? Ese concepto del yo, de yo soy tal persona y que yo no soy una ampliación de lo que siento, ¿no? Es decir, yo soy distinta a una mesa y soy distinta a mis padres. Pues eso es algo muy bonito que van adquiriendo en esos 2 primeros años de vida, van empezando a tener pues esos elementos iniciales del autoconocimiento, ¿no? Entonces necesitan pues eso, eh, ambientes estimulantes, necesitan que les acompañemos en la sensorialidad, en la motricidad, ¿no? Es decir, que además los expongamos a que toquen cosas diferentes, a que sientan cosas diferentes, a que integren la información, ¿no? Desde lo sensorial, es decir, desde lo olfativo. O, por ejemplo, una naranja tú la puedes oler, la puedes saborear, la puedes ver, lo puedes tocar y notar su peso, ¿no? Y también su tacto. Es decir, hay el conocimiento del mundo no es solamente visual, que es la manera en la que lo solemos ver, sino es sensorial. Y los niños van a requerir eso, ¿no? Y de hecho, para hacerlo, generalmente para conocer el mundo, lo que van haciendo habitualmente es morderlo, ¿no? Se lo meten todo en la boca para ir adquiriendo exponerlos a situaciones también en la que, bueno, pues empiecen, que exploren y que se vayan conociendo. Un niño no se va a reconocer en el espejo, pues depende del niño, pero habitualmente pues 1 año y medio, 2 años, ¿no? Por mucho que parezca que lo hace, pero siempre es importante ir exponiéndolos a situaciones o que aprendan que con su propio cuerpo pueden ir realizando expresiones, ¿no? Y que realmente pues
que tienen la capacidad de participar en el mundo, pues a través simplemente de su propio cuerpo. ¿Qué vamos a esperar de los 2 años en adelante? Bueno, pues lo que ahí ya tienen una gran parte desarrollada, pero fijaros que es el momento en el que se empieza a desarrollar especialmente lo que es el lenguaje, ¿no? Y también la autonomía, empiezan a ser mucho más autónomos, empiezan a desarrollar ese juego simbólico, el lenguaje les va a ayudar también en todo lo que es la regulación emocional y conductual. Son niños que ya empiezan a individualizarse mucho más, que empiezan a decir no yo solita, yo solito, y también empiezan pues esas primeras amistades, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan? Pues necesitan que les acompañemos con ambientes que están adaptados a esas necesidades, ¿no? Con esos ambientes en los que pueden generar roles que pueden hacerse pasar por otras personas, desarrollando también su imaginación y su capacidad de comprender el mundo social, ¿no? Llevándolo a su mundo chiquitito, pues representándolo, ¿no? Con las cocinitas, con las escuelas, con lo que sea, ¿no? Necesitan experimentar porque son niños que lo que quieren es ir conociendo el mundo e ir comprendiendo esa realidad. Ya empiezan a tener un cierto razonamiento que es pues todavía muy rígido, muy endeble, muy centrado en el yo y en lo que hago, pero precisamente esto es lo que les va a ir dando poco a poco la capacidad de entender, ¿no? Y explorar, experimentar, mancharse, tirarse al suelo, reírse, crear cosas con distintos materiales, ¿no? Es un periodo en el que realmente pues podemos ir haciendo grandes, grandes avances, ¿no? Y también ir desarrollando la musculatura necesaria, pues como para que el día de mañana puedan desarrollar la lectoescritura, ¿no? Porque es un periodo en el que también pues es muy importante que vayan adquiriendo unos elementos necesarios para que posteriormente adquieran el conocimiento a través de la lectoescritura, ¿no? Entonces, actividades de estas que son muy de pinza o actividades de muchos estilos, la típica plastilina o el coger ya pinturas, el amasar, ¿no? Hacer masas, pasteles, galletas, todo ese tipo de cosas, aunque parezca mentira, lo que estamos haciendo es, aparte de fomentar el vínculo, fomentar la creación de cosas, estamos ayudándoles en todos los elementos necesarios para fomentar posteriormente algo tan fundamental para etapas posteriores como es la lectoescritura, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿cómo es el cerebro del niño? Pues es un cerebro que está en pleno crecimiento, que necesita de su entorno, de las experiencias, pero sobre todo necesita tener unos padres que les acompañen, que les entiendan y que entiendan que hay cosas que en determinados momentos que no son capaces de realizar, no porque no quieran, sino porque no están preparados para ello, ¿no? Y que a veces pues van a explotar porque los adultos también explotaríamos, pero ya tenemos nuestras estrategias y nuestras herramientas para regularnos, ¿no? Sin embargo, los niños chiquititos todavía no. Entonces, ahí pues muchas veces tenemos que fomentar, o al menos la idea o lo que me gustaría dejar como semilla de esta charla es tenemos que intentar, antes de juzgar, ¿no? Comportamientos de nuestros hijos y de nuestro entorno en niños chiquititos, es intentar entender el porqué, ¿no? Y salirnos de nuestra visión de adulto para intentar entender cuál es esa visión del niño pequeño con sus posibilidades y en el momento de crecimiento en el que se encuentra, ¿no? Bueno, con esto finalizo todo lo que es esta pequeña charla acerca de neurociencia e infancia y de cómo entender el cerebro de nuestros hijos para criar con conciencia. Y bueno, ahora, si os parece, pues respondo todas las preguntas que tengáis. He intentado ceñirme, al final he ido un poco más rápido, pero he intentado ceñirme al tiempo. A ver. Carmen, no. Hola, relación entre múltiples estímulos en crecimiento está en el mundo y capacidad de flexibilidad, adaptabilidad y menos frustración cognitiva en edades más adelantadas. No entiendo, sin embargo. Ujú. En edades, sí, Samu, ¿te referías? O sea, ¿eso es una pregunta o me lo estabas afirmando? Es decir, claro, según vamos creciendo.
vamos poco a poco adquiriendo las habilidades suficientes como para relacionarnos con el mundo, ¿no? Y para frustrarnos menos. El lenguaje es uno de los elementos fundamentales y el desarrollo de las funciones ejecutivas. Esas funciones ejecutivas, como están asociadas al lóbulo frontal y prefrontal, pues sí, efectivamente terminan de desarrollarse sobre los 21 años. Y entonces ahí sí, en edades tempranas, en el mundo hiperestímulo que vivimos, aprofundar sus intereses siguiendo al niño estimulando esos mismos, o ponerles adelante actividades distintas, estímulos diversos en conciencia mismo que de calidad. Samu, entiendo que a lo que te refieres es que estimulamos en exceso a los niños y que sí, con respecto, entiendo que es a lo que te refieres, ¿eh? Entiendo que, o sea, la cuestión de los estímulos, que de esto se habla mucho, ¿no? Es decir, hay una sobreestimulación, ¿no? ¿Qué hacemos? Estimulamos de más. Bueno, a los niños hay que estimularlos en su justa medida, es decir, no, por mucho que estimulemos, no vamos a conseguir que un niño haga más cosas. Es decir, hay muchos conceptos, muchos otros conceptos de los que no se ha hablado, ¿no? Pero claro, es con que no podemos pedirle a un niño que corra si no puede caminar, ¿no? Entonces, por mucho que nosotros estimulemos, no vamos a conseguir que un niño haga determinadas cosas. ¿Qué es lo que sí que podemos llegar a hacer? Sobreestimular. ¿Cómo sobreestimulamos? Pues no respetando sus ritmos de descanso, ¿no? No respetando, es decir, dejándole siempre con mucha estimulación y sobre todo con mucha exigencia, porque estar asociado a mucha exigencia y mucha expectativa de qué es lo que se va a poder, de qué es lo que tiene que conseguir hacer ese niño, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente llegamos a sobreestimular. ¿Qué hay que hacer? Pues adaptar, ir observando al niño y viendo qué es lo que está haciendo, hacia dónde se dirige y a partir de ahí dándole pequeños estímulos que estén cercanos a donde va a poder dar el siguiente paso y dejárselos cerca e ir trabajándolo como para que luego pues, puedan desarrollarse, ¿no? Eh, vale, vale, eso es Guadalupe, gracias. Anisare, muchas gracias, Cecilia. Qué importante es conocer el desarrollo del cerebro para entender cómo aprender y respetar sus ritmos. Así es, ¿no? Y Samu, si me vas contestando exceso de estímulo, a profundizar lo que ves que ellos ya tienen, estimulas eso que le emociona, pues efectivamente. Sí, es que no había leído lo que escribías. Bien, no sé si tenéis alguna duda más, algo que queráis aportar, no sé si ha habido algún punto en el que no haya sido especialmente clara y que me podáis comentar o que queráis comentarme, o si tenéis dudas o algo que queráis preguntar. Cecilia, yo mientras dejamos unos minutitos para ver si hay alguna última pregunta, bueno, quería darte las gracias. Guadalupe ha tenido que salir, Gracias, pero para Isabela. aquellos, sí, muchísimas gracias. Para aquellos que no me conocéis, bueno, soy profesora de la Universidad Camilo José Cela, compañera de Cecilia y también miembro de Dirección General responsable de los programas de infantil de los colegios SEC. Y Cecilia, me ha encantado muchísimo cómo has puesto el énfasis en la importancia que tiene el entorno, el crear y diseñar experiencias de aprendizaje que fomenten ese desarrollo natural del niño. Bueno, y esa exploración, ¿no? Esa exploración. Claro, exactamente. Sí. No, sí, perdona. No, que al final, relacionándolo con la estimulación, lo importante es eso, el diseñar ambientes que sean naturales. Al final un niño tiene la curiosidad de explorar, de hacer. Entonces, si hacemos ambientes que sean enriquecidos, que estén adaptados a sus necesidades, a lo que van a querer hacer o poder hacer, efectivamente pueden crecer muchísimo más y mejor, ¿no? Exacto, sí, la labor del docente, evidentemente las familias son cruciales, pero al final también nuestros niños pasan muchísimo tiempo en la escuela y la labor del docente, el que pueda diseñar esos entornos de aprendizaje para fomentar ese aprendizaje es fundamental. Así que muchísimas gracias, Cecilia. Creo que hay alguien que tiene una preguntita sobre cómo se puede establecer límites, pero quizás sí, es muy eso extenso. yo creo que es de otro.
eso da para otra charla. Además, estos son charlas muy cortas. Yo me podría pasar hablando Sí, muchas más horas, que lo sí, suelo sí, hacer, de sí. hecho. Pero de establecimiento de límites, bueno, yo creo que ahí Isabela, que es un poco quien también está en la organización de las charlas, puede quizá, bueno, no sé si me meto donde no me llaman Sí, no, Isabela, no, 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 Cecilia, pero perfecto, sí quizá, se puede. quizá ahí podríais crear una charla específica porque es un tema muy necesario, apasionante y que va a permitir precisamente muchas veces se considera que poner límites es como muy autoritario y al contrario, Mm, poner mm, límites lo que hace es que el niño crezca con mm, la libertad de saber qué está mm. bien y qué no. Sí, ¿No? sí, Pero eso sí, límites bien puestos, ¿no? Límites en los que exacto. pues haya un margen, ¿no? Todos tenemos un día en el que nos salimos Mm, de los límites que sabemos que tenemos que seguir. Pues ese margen hay que tenerlo pensado porque si no estamos continuamente con el no, 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 no. Y hay que exacto. saber leer y ver al niño con sus necesidades, ¿no?